El tiro por la culata. Perdón, María Andrea. Me pidió perdón. Apenas nos tomamos de las manos. Recostó su cabeza dorada sobre mi pecho y siguió repitiendo la palabra perdón. Como si yo tuviera el poder de expiar sus pecados. Traía el pelo un poco desaliñado y su rostro sin maquillaje lucía triste, envejecido. La retuve en mis brazos, receloso, guardé silencio y esperé a que ella se repusiera, mientras aspiraba el olorcito desambrido del perfume rezagado en su cabello. ¿De qué me estás perdiendo? Perdón. Este encuentro yo lo había imaginado de otra manera. Se supone que ella llegaría al mismo tono de voz en que siempre me había hablado, pero sus lágrimas traspasaban mi camisa y las sentía calientes meterse a la sangre por los poros, y yo sin saber cómo detener aquel torrente de llanto. Jamás pensé que este encuentro comenzara así. Generalmente el reencuentro de los amantes se inicia con algún protocolo amoroso que sirve de introducción, luego algunas palabras que den pauta a la discusión, otras más fuertes y finalmente al melodrama. Ahora no sé qué hacer con las lágrimas de María Andrea, como tampoco supe qué hacer con las de mi madre Modesta cuando murió mi padre. Lagrimeaba a todas horas y nunca supe cómo consolarla. En aquel tiempo, como ahora, me temblaron las palabras y se atoraron en mi garganta hasta el dolor. Miré los cabellos desordenados de María Andrea y acerqué los labios para besarlos, pero me contuve ante el recuerdo inoportuno de mi madre cuando besé sus cabellos blancos. No me tengas compasión, me gritó Modesta, como si aquella caricia se le hubiera hecho en alguna herida. Todos mis intentos por consolar a Modesta fracasaron. Me sentía inútil ante el dolor que palpitaba cerca de mí. Ya no llores, madre, todavía me tienes a mí, le dije, convencida de que mis palabras le ayudarían un poco a calmar su pena. Después de todo, el hombre muerto era mi padre. La mujer levantó la cara y me acribilló con sus ojitos relevados por las lágrimas. ¿Y qué quieres que haga, estúpido? ¿Que me ponga a reír? Murió tu padre, no un perro. Me cayó en el hígado todo el peso del insulto. Quienes me conocían y los que no me habían dicho de alguna otra forma que yo era un estúpido. Solo faltaba que mi madre lo rubricara, y ahora ya no estaba yo dispuesto a consentir que la historia se repitiera. De alguna manera sospeché que María Andrea estaba preparando el camino para pintarme un cuatro. Aun cuando sus lágrimas parecían tan reales, traté de buscar en mis recuerdos alguna pista que hiciera previsible el final de esta historia, pero ningún indicio estaba a la vista. Luego 10 minutos mirando su hermosa nuca y observando una cadenita de oro que pasa sobre dos manchitas violáceas. Aquellas manchitas me hicieron recordar a mi tío por cortarse el pelo en una peluquería de tercera y le pegaron un hongo que le llaman por mal nombre giote, que le invadió todo el cuello. Parecían tostones con toda seguridad. María Andrea era alérgica al oro y aquella cadenita le estaba haciendo reacción. Lo complicado de esta historia comienza justamente 24 horas antes. Estaba yo releyendo Libertad bajo palabra de Octavio Paz como un homenaje póstumo muy personal al poeta que acababa de morir. Desde hace unos días que me dedico de tiempo completo a leer y escribir poemas que me publican algunas revistas locales. El repiqueteo del teléfono me sacó del ensueño y corrí a levantar la bocina. Espérame mañana a esta misma hora en el Parque de los Olivos. Es urgente que nos veamos. No llegues tarde. Ya sabes que me fastidia esperar. Me soltó María Andrea la metralla de palabras. Apenas reconoció mi voz en el auricular. Hace 3 meses que te desapareciste del mapa. No seas idiota y escúchame. Me interrumpió. ¿Tienes una pistola? Sí, le contesté para salir al paseo a su desatinada ocurrencia, sin pensar que la respuesta implicaría un compromiso. Llévala mañana, me ordenó. Oye, estás alucinando. ¿Por qué quieres una pistola, chamaquita pendeja? Ella había colgado. Terminé de hablar para no quedarme con las ganas de insultarla. Volvió a la lectura en silencio de las 5 de la tarde. El asunto de la pistola y la repentina llamada quedó en el inconsciente. Me refugié en las páginas de Paz como si me echara una cobija encima que me apartara del mundo. El poeta mexicano no era de mis favoritos, sin embargo su muerte me invitó a conocer la obra del poeta. No sé cuánto tiempo leí, porque el tiempo se detiene en las manos de un lector. De golpe cerré el libro casi espantado al recordar que yo guardaba una pistola que había pertenecido a mi padre. Recordé a Modesta la historia de cómo llegó esa arma a sus manos. Me dijo que Cástulo, mi progenitor, sirvió
al ejército mexicano como soldado raso. Un día lo mandaron por la sierra a desarmar campesinos. El hombre que tenía la pistola le suplicó a mi padre que no se la quitara, que era un regalo de un carrancista le había hecho a su abuelo como recompensa por haberlo prevenido de una muerte segura que una mujer le preparaba para cuando estuviese con él en la intimidad. El carrancista, gracias al aviso, se le adelantó a la mujer y le metió un balazo en la garganta. El campesino le decía a mi padre que la pistola tenía una antigüedad de 60 y tantos años, que no se había vuelto a disparar desde aquella noche en que el carrancista mató a la mujer, pero Cástulo obedecía órdenes. Recuerda Modesta que la primera vez que le dieron vacaciones a mi padre se fue a meter a un burdel del pueblo a emborracharse. Allí pescó la gonorrea. Al tercer día amaneció con el ardor. Se calzó la pistola al cinto y se fue a buscar a la mujer. Me prendiste, cabrona, le dijo. Sacó la pistola y se la puso en el vientre. La mujer del mal, a ver una pistola tan anciana, arcaída, se echó a reír y finalmente le escupió en la cara. El disparo fue estruendoso como el estallido de un cohetón. Luego mi padre le apuntó al cantinero, jaló el gatillo, pero no salió ningún disparo. El dueño del lugar desenfundó un revólver calibre 22 y le pegó un tiro a mi padre en el estómago. Salió mal herido y llegó casi muriéndose a los pies de Modesta. Agonizó contándole la historia de la pistola. Al fin le dijo: de herencia te dejo una pistola y una bala, y se quedó muerto. Crecí con esa historia. Hace 3 años murió mi madre. En su lecho de muerte me dijo: es todo lo que me dejó tu padre y es todo lo que yo te doy. Gracias, madre, pero no te hubieras molestado en guardarla. Yo en realidad no necesito una pistola. Obviamente me dejó algo más para entonces. Yo estaba terminando la secundaria. Luego me vine a la ciudad para empezar mi carrera. Aunque sea de maestro, como decía Modesta, el arma quedó olvidada junto con su historia en el fondo de una caja de madera apolillada que más bien parecía un ataúd donde guardaba algunos recuerdos de mi madre. Esa misma tarde, después de la llamada de María Andrea, saqué la pistola y me puse a revisarla detenidamente. Era una pistola de cilindro para 3 tiros. 2 estaban usados. Solo quedaban los cascajos ocupando los orificios. Uno estaba en buen estado, aunque tenía la huella de haber sido picado justamente en el centro por la aguja del martillo. Tal vez no tiene pólvora este cartucho, pensé. Sentí odio por aquella bala, pues de alguna manera es la causante de la muerte de mi padre. La revisé con cuidado. El metal de la bala parecía de plata. De pronto me di cuenta de que aquella reliquia podría valer mucho dinero. Ese tipo de armas solo las podía uno ver en los museos. La cacha parecía de oro y el cañón medía como 25 centímetros de largo. Me parece la tarde y aparte de la noche es pulir la bala y el metal de la pistola. Me olvidé de Octavio Paz y en su lugar imaginé a María Andrea pistola en mano, zorrajar la única bala en un fulano que le había ofendido. El joven ficticio está tomando café a las 6:30 de la mañana en un Vips. Ella entra deprisa y solo la sigo de cerca. Si quieres demostrarme cuánto me amas, tienes que acompañarme a matar a ese cabrón. Se planta frente a él. María Andrea da un paso atrás para que el cañón no tropiece con la cabeza del fulano. El disparo hace pum, como si explotara un tanque de gas. La escena queda envuelta en una nube de humo y la gente corre despavorida, obviamente, y nosotros también aprovechamos la confusión. Y si no fuera así, es decir, que no fuera ella la que se encargara de dispararle al hombre, sino que me lo pidiera a mí como un favor de aras de nuestro idilio. Yo nunca había disparado una pistola, entonces pensé en la excusa de que yo le daría cuando ella me dijera: por el amor que me tienes, Fernando, mátalo. Luego mandamos todo al carajo y nos largamos juntos lejos de esta pinche ciudad. Ni modo de decirle que no, ella tenía mi palabra de honor de seguirla hasta el fin del mundo. Mejor pensé como decirle que sí, que yo jalaría el gatillo en su lugar. No podría negarme el único favor que María Andrade me pidiera. Le estuve dando vueltas al asunto. Me pongo unos bigotes postizos, los que tengo están muy ralos y no se nota la diferencia si los llevo o no. Un sombrero de palma, unos pantalones de cholo, unas gafas y un chaleco de mezclilla, sin camisa abajo. El hombre llega, lo encañono por la espalda, me lo llevo a un lote baldío, jalo el gatillo, el arma no se dispara. Tal vez es eso, no tiene pólvora el cartucho. Vuelvo a pensar, debo llevar un cuchillo grande como el que usa Stallone en Rambo. Es mejor, nadie se dará cuenta. Un buen fajo debajo de las costillas del lado izquierdo y queda listo. Luego corro 2, 3 cuadras. María Andrea está dentro del auto, que robamos media hora antes. De un salto me introduzco por la ventanilla como en las películas de acción. Ya está, asunto arreglado. Al siguiente día los titulares: era primera plana mi credencial para votar con fotografía simplificada de 10 veces y el pie de la foto: Fernando Sánchez, de 19 años de edad, con domicilio en calle de Laureles de la colonia. Destazó materialmente el susodicho. Iba disfrazado de... En lugar de los hechos se encontró una credencial y una pistola de la época de la revolución. El presunto asesino huyó con rumbo desconocido.
Debo dejar todos mis documentos, me pondré guantes para no plantar huellas, iré de tenis, ¿para qué quiere una pistola esta vieja loca? Pensar a suicidarse, mañana parece que le estoy escuchando, me dirá Fernando, Fernandito, mi amor, me estoy harta de la vida, dame la pistola que esta misma noche me voy a suicidar. No, eso no tiene sentido, lo más seguro es que ella quiera matarme, tal vez ya se aburrió de mí y tiene otro galán, ahora esté pensando en sacarme de la jugada con un balazo, no, eso tampoco tiene lógica. Ella sabe que solo tiene que decirme, Fer, vengo a despedirme, ya no quiero andar contigo. Y yo humildemente le diría, está bien María Andrea, pero si alguna vez me necesitas ya sabes dónde encontrarme, no hay necesidad de suprimirme. Como dicen los políticos, ¿para qué terminar conmigo? ¿O estás planeando un asalto? A María Andrea la conocí en noviembre del año pasado. La presentó el director Gutiérrez como la señorita Sol Altamirano. Dijo que venía de la Ciudad de México a concluir su preparatoria. Es nuestra institución por razones de trabajo de su padre, que era funcionario de la Secretaría de Educación Pública. Sin lugar a duda, la nueva compañera tenía presencia. Su pelo rubio natural, recogido por una breve trenza de java al descubierto, sus orejas blancas artísticamente torneadas. Era delgada, alta, de movimientos tímidos. En las inmediaciones entre su mejilla izquierda y su nariz tenía un pequeño lunar sobre relieve. Caminó erguida, camina erguida, segura de que todo el grupo la miraba y ocupó un lugar delante de mí. Los caritas hicieron sus apuestas, Jacinto y Valdés, 15-1 que Jancito el pelirrojo le enamoraría primero. Todos estábamos descartados, incluyéndome a mí. Nadie me había conocido una novia en 2 años que llevaba en la prepa. Fernando es guapo, pero ella no se va a fijar en un indígena. Que conste que fue Jacinto quien dijo que yo era un indio guapo. Eso me gustó, me dio confianza. Las 3 últimas horas de clase ya no puse atención. Me dediqué a escribir en mi libreta. Soledad, sol ita, soldado, solferina, soltera, sol feo. Tenía un cuello verdaderamente hermoso y su espalda divina de perfume se metía en mis neuronas y las hacía crecer. Alguien murmuró, Gutierritos quiere con la nueva. Florita, una chava pícnica, contestó, el pinche Gutierritos quiere con todas. Quienes escucharon rieron a carcajadas. Al final de la última clase mi corazón enloquecido me daba de puñetazos. El estómago estaba hecho una roca y casi sin darme cuenta le dije muy cerca del oído, me llamo Fernando. Ella volteó y me mostró unos dientes muy blancos. Yo, Marisol, me dijo, yo desde el principio de nuestra relación me sentí inferior a ella. Me ofrecía el llevarle sus útiles y María Andrea aceptó. Al siguiente día la invité a tomar café y ella dijo que sí. Al tercer día le sugerí que viera una buena película que estaba pasando y ella tomó la iniciativa para que fuéramos los dos. A los 8 días le pedí que fuera mi novia y ella no lo pensó 2 veces. Para mí era una gran responsabilidad tener una novia tan bien acabada y con tantas necesidades. La palabra acompáñame se hizo muy común para María Andrea. Acompáñame a Suburbia, acompáñame a la farmacia, acompáñame al salón de belleza, acompáñame a la chingada. Y yo le contestaba estúpidamente a Marisol con una frase hecha. Le llamo Marisol porque entonces yo no sabía que se llamaba María Andrea. Los envidiosos del salón nos apodaron la dama y el vagabundo. Como se nota que no ven buenas películas, porque no Romeo y Julieta, Dante y Beatriz, Calisto y Malivea. Qué mamador eres, güey. Y etcétera. Pero bueno, si le hacemos honor a la verdad, tenía razón. Eran muchas sus necesidades y pocas mis reservas económicas. Ni siquiera Jacinto, que las daba de adinerado, hubiera podido con los caprichos de la dama. Me convertí en su más fiel y rendidor servidor. Al mes antes del periodo de vacaciones del invierno me dijo a bocajarro, invítame a tu departamento. Imposible, le dije al instante. Vive conmigo mi abuela de 85 años de edad. Todo el tiempo estás tosiendo, desgarrando flemas e insultando a los vecinos. Te prometo llevarte en cuanto se muera. El cuento del anciano me hizo efecto, pues mi confortable departamento era una posilga con WC general y regadera con agua fría. Entonces me dijo, acompáñame a un motel, y yo sin reflexionar en la proposición le dije, hasta el fin del mundo, Marisol. Yo conocía los moteles por fuera y siempre creí que ahí se hospedaban los turistas y en los hoteles los mexicanos y en las posadas las prostitutas. Incluso pensé que iríamos a visitar a algún familiar suyo. Cuando ingresamos a la habitación me quedé asombrado de ver tanto lujo alquilado por un rato con 100 pesos que María Andrea pagó.
Ella se plantó frente al espejo y ensayó una pose de modelo sexy profesional. Luego tomó el teléfono y ordenó un servicio de tecates y unos cigarros. Sacó una caja de anfetaminas y se puso 2 pastillas en la lengua y se las tomó con cerveza. Se recostó en la cama y buscó el televisor una película pornográfica. Me eché a su lado. De su boca salían coronitas de humo. Luego aplastó el cigarro en el cenicero y comenzó a desabotonarse la blusa. Aquellas escenas sexuales en la pantalla rebasaban el límite de mi imaginación, pero esas imágenes no eran tangibles como el cuerpo monumental que María Andrea dejaba al descubierto al alcance de mis manos. Me gusta hacer el amor con la televisión prendida, me dijo. Me gusta hacer el amor con la televisión prendida. Repasé mentalmente, carajo, yo creí que era virgen. A pesar de no tener experiencia con las chavas, esta relación con María Andrea me resultó divertida y fácil. Ella me conducía y yo me dejaba llevar sin ninguna defensa. De vez en cuando nos reaparecíamos por la escuela y Gutierrito se desvivía en atención para ella y nos aseguraba a los dos que con las calificaciones de fin de año no tendríamos ningún problema. Mientras María Andrea discretamente relajaba sus piernas hasta dejar descubierto un triangulito blanco al fondo del túnel, con los ojos embotonados, Gutierritos juraba y perjuraba que todo estaba bajo control mientras el comportamiento de la alumna mejorara. Recorrimos las mejores moteles de la ciudad, todo era perfecto, gastamos en el supuesto dinero de la SEP que llegaba a las manos de María Andrea a través de don Altamirano. Era una chica absorbente, incansable, pero yo tenía a la abuela como una fórmula infalible para librarme de ella y refugiarme en la soledad de mi departamento. A finales de junio, María Andrea desapareció de la noche a la mañana. La busqué en su domicilio, pero la casa de la familia Altamirano estaba abandonada. Después de 3 meses reaparece. Me llamó por teléfono, no, me cita en un parque, me ordena que lleve una pistola. Nos reencontramos y ella, en lugar de retomar su papel de mujer dominante, llega a la cita pidiendo perdón y llorando a mares. ¿La trajiste?, me preguntó sin darle mayor importancia en su tono de voz, como si no estuviera refiriendo a la pistola, sino a una tarea de matemáticas. Yo pienso, me dejó 3 meses, no se puede tener el mismo control, la respuesta se puede esperar. Sí, le contesto. Después de una larga pausa arrastrando la sílaba, mata a la abuela, me dice en voz muy baja y grave. ¿A la tuya o a la mía?, le pregunto, a la vez que reconozco que mi respuesta no pudo ser más impertinente para ella. Para mí, ingeniosa y acertada, María Andrea escondía un as en la manga y yo necesitaba presionarla para hacerla desatinar. Me dejará ver su juego antes de meterme en otra bronca. A la tuya, pendejo, me decía con un tono vivo de voz que reconozco propia de Marisol y no de la otra. ¿Qué? Finjo demencia, pues de haberle dicho que sí al instante, sin tener que emplear el recurso de la sordera. A todo le he dicho que sí, ahora no aceptará un no. La pendeja eres tú, casi le digo. Estoy seguro de que ahí mismo hubiera explotado la pólvora y el desenlace se hubiera precipitado. Ella, decepcionada de mí, se alejaría corriendo entre los árboles sin dejar de insultarme, y luego el ruido del motor de un coche y adiós. Quien escuchara tal relato con este final de seguro diría, y con justa razón, no mames. Yo siempre he dicho que una buena historia debe tener un gran final y no necesariamente bonito. Por otra parte, si en lugar de pedirme que matara a la abuela, me hubiera dicho mata al director de Mil Amores, le hubiera contestado al instante, sin pensarlo 2 veces. Es más, yo mismo le hubiera propuesto un plan. Mira, llévatelo al motel, invítale unas cervezas. Luego sales al coche por unos cigarros que olvidaste, abres la cajuela y yo salgo y pistola en mano le pongo contra la pared, lo atamos a la cama de tal manera que nos mira haciendo el amor, después lo enmasculamos y echamos sus huevitos en una cajita con moñito y todo, y con un recado que dijera: por andar de huevo fácil y los perdió, y si Gutierritos resistiera la operación genital nos queda el recurso de la pistola. Entonces yo hubiera vuelto a ser su perro fiel, como dice la canción, y seguiríamos juntos hasta el fin del mundo, si no por amor, por un crimen. Mátala, me dice el tiempo que me mira con firmeza, pero luego vuelvo a enganchar sus ojos del césped. No puedo, claro que puedo, aguántame, y en 2 o 3 días no queda ni rastro, pienso. Solo tendría yo que fingir un asesinato. La abuela hace 10 años que murió, pero la duda está en el aire. ¿Para qué quiere que yo la liquide? Entonces yo la haré. María Andrea cometió 2 errores en esta historia que la hicieron perder créditos. Uno, desaparecer de la acción sin decir agua va. De haberme dicho, mira, Fer, me voy a sentar unos cuantos meses, voy a acompañar a mi padre al extranjero. El gobierno lo manda de embajador a la India, pero en cuanto él quede instalado, yo me regreso a estudiar contigo en la Benemérita. Mientras tanto, ve pensando cómo deshacerte de la abuela. Mira, de Gutierritos no te preocupes, todo está bajo control. Entonces yo me hubiera quedado quietecito en mi departamento hasta que ella regresara, pero fallóle.
Y entonces empecé a meter las narices en las oficinas de la SEP en busca de mi suegro, y ahí mismo me enteré que el tal Altamirano era una vil ficción de mi chica. En la prepa revisé el cardet y en la madre, ahí apareció con rojo las desacreditaciones de todas las materias. Le reclamé al pinche director y ahí mismo que me forma un consejo académico de honor y su justicia, quienes levantaron un acta de 5 cuartillas tamaño oficio en donde me acusaban de pervertido, de jovencitas, de dar un mal ejemplo a las generaciones en vías de formación. Habría que separar a la manzana podrida del resto. El castigo es justo, apegado al reglamento de 1975 y como antecedente se nombra a Marisol, que resultó ser María Andrea, una falsificadora de documentos, y yo su cómplice, etcétera, etcétera. Finalmente me pusieron mis papeles enfrente y me hicieron firmar, so pena de obligarme con la fuerza pública y someterme a un juicio sumario que desembocaría en un proceso de investigación que seguro me encontraría culpable de no sé cuántos delitos y terminaría yo refundido y encadenado en una celda lúbrega. Segundo error, llegar a las 7 y pedir perdón. Venía completamente desarmada, sin ninguna defensa. En cambio yo con tamaño pistolón me hice dueño de la situación. No quedaba ni la sombra de la joven Marisol, coqueta y agresiva. Los dos errores pudieron enmendarse con aquella hubiera dicho: mira, Fer, las cosas no salieron como yo las planeé. Mata a la abuela y vámonos a la Ciudad de México. Yo tengo una casita en Coyoacán, allá construiremos nuestro nidito de amor. Pero la muerte de la abuela, así no más porque sí, sin ninguna justificación, no estaba bien. La vieja no representaba ningún peligro, a menos que ella viniera dispuesta a quedarse a vivir en el departamento. Entonces representaría, en todo caso, un estorbo. Habría que internarla en algún asilo, no matarla. Pero no hay dinero para costear los gastos de la anciana. Estoy en la ruina. Me quitaron la casa, el coche, las tarjetas, etcétera. Me diría María Andrea, lo más económico es matarla, sacarla de la ciudad y sepultarla en el campo. Amo a la abuela, le contesto melodramático. No tengo abuela. Mira, que llevar hasta estos extremos la existencia de doña Juana, así llamaba a mi abuela materna, que Dios la tenga en la gloria, y defender la vida de la anciana muerta, que con seguridad pasa este tiempo, ya era polvo. En 5 días me llega mercancía y necesito de departamento para su recepción. La abuelita allí nos echaría a perder el negocio, ¿me entiendes? Claro que entiendo, pero debo hacerme el oxiso. No puede rentar un departamento porque para eso necesitaría papeles que le identificarán, un fiador, referencias, hacer contrato de luz, teléfono, agua, basura, etcétera. Todos esos trámites se los quiero ahorrar y de paso ocultar su linda cara y dejar mi jeta de indio del descubierto. En el momento que olfateé el peligro, levanté el vuelo y me deja con toda la policía tras de mí. Ni madres. Regresé porque me prometiste seguirme hasta el fin del mundo. No me digas que ahora que has cambiado de opinión y de oficio, pienso. ¿Qué tipo de mercancía? Fármacos, ¿qué es eso? Pastillitas. Y para convencerme de cometer un asesinato y traer tus pastillitas al departamento has tenido a chantajearme con tanto llanto. No, ese es otro cuento. ¿Otro? Sí, tú no me ayudas, me muero. Por ahí hubiera comenzado. Tiene sida, necesita lana para prolongar su muerte, está angustiada. Con la poca luz que le queda a la tarde miro otra vez el cuello de María Andrea y observo las manchas como si la mujer fuera de metal y se estuviera oxidando. La conclusión es evidente. Siento que la sangre se me cristaliza en el cerebro. Todo este tiempo me ha mostrado la huella de nuestra desgracia. Está de espaldas, esperando mi respuesta. Oscurece, saco la pistola, levanto con los 2 dedos pulgares el martillo del revólver. Me tiembla el pulso. El cañón no encuentra la cabeza dorada de María Andrea. Me acerco, apunto a su espalda. Es un segundo. En un segundo todo me queda claro. Se ausentó para hacerse análisis y descubrió que su enfermedad está avanzadísima. Ella sabe que me ha contagiado y lo viene a solucionar con 1000 perdones. Cierro los ojos. Antes de que la mate el SIDA, la mato yo. Jalo el gatillo. A eso vino, a morirse. Tiene SIDA, cabrona. El estallido es imponente. Una corona de humo se interpone entre la mujer y yo. Luego, como si lentamente corriera una cortina de gas blanca, el humo se dispara y María Andrea sigue de pie. No siento mis manos. La sangre me hace cosquillas por todo el cuerpo y se me congela en la cara. Caigo de rodillas y contemplo mis manos rojas, temblorosas. Ella voltea y se muestra una sonrisa muy blanca. No he sido estúpido. La miro caminar y perderse en el último instante de la tarde. Luego escucho el motor de un auto que se aleja. Debí sostener la pistola con una mano para no fregarme las dos. Le diré a la abuela que me remiende los dedos contra la espada.
Las fotografías de Imelda cubren una pared completa de mi pequeño cuarto de estudio. Las hay de cuarto entero, con la cabeza recostada sobre su pelo revuelto, desgajado. Otra muestra del rostro ausente de la mujer con los ojos cerrados. Hay otras donde solo se ve el busto de Imelda, el abdomen, sus manos blancas y el vestido rojo que deja al descubierto para la tentación de los fotógrafos. Los muslos de Imelda desde su bikini hasta sus zapatillas blancas. Miro las fotografías todo el tiempo hasta cuando estoy fuera del departamento. Por alguna temporada he hecho algunas de mi maleta por si acaso mi memoria perdiera algunas de las de la fisonomía de la mujer. Se sufre hasta la desesperación cuando intentas evocar el rostro de alguien que amas y este no llega. Se ve tan de la memoria los labios, los ojos, los dientes y la sonrisa. Una foto siempre es de gran ayuda para los amnésicos de rostro como yo. Conocí a Imelda en una conferencia que di en la Facultad de las Letras sobre literatura policíaca. Me sorprendió porque era una lectora empedernida. Algún me lo hizo saber el término de la charla, y digo que me sorprendió porque generalmente los jóvenes que asisten a estos eventos van por pura curiosidad y pocos han leído sobre este género, andan más metidos en las obras de García Márquez, Vargas Llosa, pero no la obra completa de Agatha Christie, Taibo II. Imelda era una chava de 23 años de edad, hablaba todo el tiempo, saltaba de una idea a otra, sus ojos y sus manos seguían el ritmo de sus palabras. Imelda era de esas mujeres que piensan poco y hablan mucho, tenía un rostro medio chistoso porque sus ojos eran grandes, sus pestañas largas agrandaban sus ojos que daban la impresión que al verlo lo miraba todo el mismo tiempo, unas cejas abundantes y bien delineadas formaban un arco de medio punto, contrastaban con su boca pequeña y su nariz también pequeña que apuntaba siempre hacia arriba. Calzaba unas botas negras que le llegaban hasta la rodilla, vestía un pantalón de mezclilla ajustado en una blusita a cuadros. Imelda parecía como si se dispusiera a montar a caballo o bailar en algún festival escolar una polka. Me gustó su estilo y sobre todo el encanto norteño en el tono de su voz afinada que ponía al final de cada palabra. Esa misma tarde, al salir de la Facultad de Letras, casi me invita a tomar un café porque me dijo: oiga, profe, ¿usted por casualidad sabe de algún lugar donde sirvan un buen café? Así con musiquita y todo. Claro, le contesté al instante ilógico. Le invité a conocer como uno que estaba en algún piso cerca del Paseo Bravo. Caminamos uno muy cerca del otro. Le puse una mano en la cintura al cruzar una calle y mi tacto traspasó hasta su piel. Percibí el movimiento de su cuerpo y la suavidad de aquel fragmento de columna que me transmitía el ritmo de sus caderas. Imelda pareció no darle importancia a que mi mano invadiera un lugar reservado para las caricias de los amantes y se dejó conducir mientras hablaba y se reía en sus propias anécdotas. Desde el inicio de nuestra charla mi lenguaje era más bien monosilábico, con algunas preguntas cortas ante aquel bombardeo de palabras. Pedimos, mejor dicho, pidió 2 cafés, ella un capuchino y para mí un americano. De su portafolio sacó unos cigarros Marlboro y me invitó uno. No aceptó que yo le ofreciera fuego de su encendedor. Por el contrario, ella aproximó sus 2 manos como si no fuera suficiente accionar el encendedor con una y acercó la flamita tambaleante a mi cigarro. Le hice casita con mis manos y rodé las suyas como si protegiéramos el fuego de alguna antorcha sagrada. Sentí su proximidad y aspiré agradecido su aliento y su perfume se coló por mi nariz antes de que el humo del cigarro lo estropeara todo. Con los ojos entrecerrados, la cabeza echada hacia un lado y con el gesto propio del momento en que se enciende un cigarro, contemplé por un instante sus dedos perfectamente labrados, sus largas uñas parecían diminutas tejas colorada. Desapareció la llamita, pero sus manos lo hicieron al menor intento por huir. Levanté la vista y se encontró con sus ojos, que se posaban sobre los míos. Sonrió y su sonrisa era como una muestra de aceptación que yo retuviera sus manos. Eres guapo, me dijo a bocajarro, y siguió hablando de un tal Héctor Velascoarán Shine, y uno de sus héroes favoritos de un detective muy cabrón, decía Imelda, y yo solté sus manos, eché el humo sobre la mesa, di un sorbo a mi café, puse más azúcar a la cucharada, quedé hecho un pendejo. Aquel juicio de valor que Imelda había hecho de mí estaba fuera de lugar. Nunca me he considerado un hombre atractivo, por el contrario, las chicas que he pretendido han terminado mandándome al espejo. Quise decirle, intenté decirle una cursilería cualquiera, algo así como ni la burla perdonas, favor que me haces, pero ella había cambiado de tema y ahora describía a su heroína que bien visto podría ser como ella. La única diferencia es que Imelda no era amante de un detective y no tenía una moto carabela para perseguir
los malosos, mucho menos una pistola para matarlos. No dejaba lugar para intervenciones. Esperé el momento en que ella tomara su capuchino para explicarme mi falta de experiencia con las mujeres, ofrecerle una disculpa por haberme atrevido a cogerle de las manos. Imposible. Sus labios dejaron una frase inconclusa en el borde del tarrito de café. Dio un breve sorbo y siguió hablando. No importa, pensé, echar a Imelda en ese largo monólogo tenía algo de mágico, de hipnosis. Experimentaba cierta paz en mi alma al sentirla a unos cuantos centímetros de mí. Hace 4 horas yo era el que hablaba, el dueño de la palabra, y ella se concentraba en escuchar, asintiendo ligeramente con la cabeza. Sin embargo, después de la conferencia perdí terreno en la conversación y me sustraje a la contemplación de sus labios que se movían saboreando las palabras. Eres guapo, dicho así, como entre paréntesis en medio de un discurso a manera de declaración, resultaba halagador y al mismo tiempo ofensivo. Tal vez quiso decir, eres feo con ganas, cabrón, eres una especie en extinción. Deberías estar en algún zoológico, pero su sentido de la estética la llevó a optar por la ironía, el sarcasmo. Tal vez ella estaba en la encrucijada de la paradoja, haciendo esfuerzos por hacerme dos categorías, lo feo y lo bello, es decir, lo horriblemente bello. ¿Por qué es posible? Pensé que Imelda, al mirarme detenidamente mientras dictaba yo la conferencia, haya encontrado algún rasgo, un gesto, un detalle, una luz que se interrumpiese entre sus ojos y lo grotesco de mi rostro. Imelda tenía más sensibilidad que todas aquellas mujeres que me han rechazado. No hay duda, le gusto. De otra manera no estuviera aquí frente a mí contando sus historias como si nos conociéramos de mucho tiempo atrás. Sin dejar de hablar, Imelda levantó la mano como si pidiera la palabra y el mesero acudió deprisa. Pidió otro café capuchino y un americano para otro americano y un americano para mí. Tenía el poder de mando sin admitir protesta.